Bienvenidos a todos de nuevo. Hoy estamos en el final de nuestra serie de Filipenses, así que acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos 14 al 23 y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que tal vez incomode a algunos, pero que debemos tratar. ¿Alguna vez has tenido que tener una conversación de ese estilo? Una conversación incómoda. Ya sabes, ese tipo de conversaciones que nadie quiere tener, que todos tratamos de evitar. Como por ejemplo, cuando te toca sentarte con los jóvenes y tener que hablar sobre la intimidad. Ellos no quieren oírlo de ti y tú no quieres tener que decírselo, pero sabes que es tan importante que tienen que oírlo de tu boca. ¿Te ha sucedido? ¿Sabes qué? Sin embargo, las conversaciones, ¿verdad?, son tan incómodas como nosotros las hagamos. Nosotros somos los que generalmente hacemos las conversaciones incómodas, porque cuando realmente nosotros nos sentamos y abordamos las situaciones con honestidad y con amor, esas conversaciones incómodas se convierten en oportunidades para libertad y para crecimiento. Así que hoy vamos a hablar de una de esas conversaciones un poco incómodas. Hoy vamos a hablar de lo que dice la Biblia sobre la generosidad. No se asusten, tomen un respiro. Todo va a estar bien. Para aquellos que son generosos, esto no va a ser un problema. Pero para aquellos que no son tan generosos, tal vez sea un poco incómodo. Y la realidad es que muchos pastores no hablan hoy en día de dinero porque no quieren ofender a la gente. Pero como pastores nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y como dijo un pastor, nosotros no podemos matar a las ovejas de hambre por mantener entretenidos a las cabras. Y ahora usted dirá, pastor, ¿está queriendo decir que yo soy una cabra? No, eso no fue lo que yo dije, ni me lo ponga en mis labios. Si no conoces a Jesús, bueno, Jesús mismo dice que eres una cabra. Pero no tienes que seguir siendo cabra por siempre. Puedes venir a Jesús. Así que si no eres cristiano, hoy no te estoy pidiendo que seas generoso. Te estoy pidiendo que entregues tu vida a Jesús y que seas salvo. Fíjense, la cultura a lo largo de la historia ha valorado la generosidad. ¿Por qué será que para todas las culturas, incluso aquellos que no son creyentes, la generosidad es tan importante? Bueno, la razón es porque tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de un Dios que es extremadamente generoso. Por eso está en nuestra esencia y es tan importante para nosotros la generosidad. Y de hecho, si tú revisas las Escrituras, a lo largo de las Escrituras se habla de la generosidad. Como por ejemplo, Proverbios 19:17. Allí nos dice la palabra que el que es generoso con los pobres le presta al Señor. O que hay de Proverbios 28:27. Nos dice, el que da al necesitado no pasará necesidad. O Hebreos 13:16 que nos dice, compartan todo lo que ustedes tienen porque ese es el sacrificio que realmente agrada a Dios. O de la boca de Jesús mismo, Hechos 20:35, Jesús dijo, hay más bendición en dar que en recibir. De hecho, Jesús enseñó más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno. ¿Sabías eso? Y hay una razón por la cual Jesús enseñó más sobre el dinero. Porque Él sabía que existe una conexión muy profunda entre el corazón y la billetera de una persona. La generosidad no consiste simplemente en sacar dinero de la billetera. Realmente la generosidad significa sacar ídolos de nuestro corazón. Porque la realidad es que todos nosotros, tú y yo, creemos que somos generosos. Y sabemos que debemos ser generosos. Pero si somos sinceros, la mayoría de nosotros preferimos que sean los demás los que sean generosos, para que así tú y yo no tengamos que serlo. Este libro que estamos estudiando y el cual terminamos el día de hoy es prácticamente una carta de agradecimiento. Pablo le está escribiendo desde la cárcel a sus hermanos los filipenses y les escribe para darle gracias por ese gran regalo que le enviaron a través de uno de los suyos, a través de Epafrodito. Y ahora que concluye esta carta, Pablo expresa su agradecimiento hablando de contentamiento y de generosidad. Y quiero que prestes atención al orden, porque el orden es muy importante y lo veremos más adelante.
Entonces, Pablo al concluir nos enseña sobre la generosidad. Y esto es lo que vamos a aprender hoy sobre la generosidad. Pablo nos enseña que la generosidad es una asociación que comparte, una inversión que siembra y una adoración que sacrifica. Vayamos a nuestro primer punto, la generosidad como una asociación que comparte. Versículo 14, Pablo dice, sin embargo han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Si se fijan, Pablo se está remontando al versículo 10. Retrocede un poco y allí en ese versículo 10 es donde él les agradece por su bondad. Ahora, la bondad de los filipenses no se limitó solamente a buenos sentimientos. Bueno, Pablo, te deseamos lo mejor allá en la cárcel. No, esa bondad se tradujo en acciones concretas, ¿sí? Ellos compartieron su aflicción, dice Pablo, brindándole apoyo económico. Y cuando Pablo usa aquí la palabra aflicción, en griego transmite la idea de que era sofocante. Era sofocante, como tener una almohada sobre tu cara. Es decir, Pablo en ese momento se sentía asfixiado, como que ya no tenía más aire. Pero fue la ayuda de los filipenses que llegó allí, justo en el momento oportuno. ¿Cuántos de ustedes han estado en la misma situación que Pablo? ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Asfixiados. Tal vez estaban bajo una presión financiera que los asfixiaba. Entonces vino alguien y los ayudó materialmente y eso les quitó un gran peso de encima. Fue una gran bendición para ustedes. Y fue mucho más que dinero, ¿cierto? Más que dinero fue la acción, porque la acción fue un estímulo emocional y un estímulo mental para ustedes. Porque entonces podemos decir, alguien se preocupa por mí. No estoy solo en esto. Alguien realmente se preocupa y me ama. Y eso entonces fortalece nuestra fe. Yo recuerdo que cuando llegamos a Naples en el 2013, fue una etapa difícil. Y hubo un día en que estábamos tan cortos de dinero que ni siquiera creo que teníamos suficiente comida para llegar hasta el próximo pago. Y yo recuerdo que en ese momento mi esposa y yo no sabíamos qué íbamos a hacer, pero lo único que podíamos hacer era ponernos de rodillas y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos. Tú eres nuestro proveedor, tú provees para los tuyos. Pero lo más impresionante fue lo que pasó al día siguiente. Al día siguiente se apareció en nuestra casa una amiga nuestra con un mercado completo. Y lo sorprendente no fue solo que llegó con el mercado completo, sino lo que ella nos dijo. Nos dijo claramente, Dios puso en mi corazón traerles esto. En ese instante, nosotros no solo vimos comida, vimos allí el amor de Dios en acción. Sentimos que Él nos decía, no están solos, yo cuido de ustedes. Así como Pablo experimentó el cuidado de Dios a través de sus hermanos, nosotros, mi esposa y yo también lo vivimos a través de esa amiga. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes que están aquí pueden dar testimonio de cómo Dios ha usado a personas en su vida para levantarlos, para animarlos y para recordarles que ustedes no están solos, que Él nunca abandona a sus hijos, ¿cierto? Entonces la generosidad no se trata simplemente de escribir un cheque o de dar un billete de 100 a alguien. Es mucho más que eso. La generosidad significa entrar en la historia de otra persona. Cuando eres generoso con los demás, tú te estás insertando en la historia de esa persona. Y tú nunca sabes cómo un acto de generosidad puede cambiar la vida de alguien para siempre. Y tampoco sabes cuál puede ser ese efecto dominó que tenga en la vida de otras personas. Es decir, Dios te usa a ti para obrar en la vida de otros, para que así puedas cuidarlos y ser parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Eso es lo maravilloso. Sin embargo, tú y yo a veces intentamos racionalizar las necesidades de otras personas o de las iglesias. Y comenzamos a pensar, bueno, no, yo creo que realmente no necesita mi ayuda. O no, en realidad no puedo hacer mucho para ayudarlos. O decimos, tal vez alguien más los va a ayudar. Yo lo hago la próxima vez, yo me anoto la próxima vez. Y nos quedamos allí como espectadores. A menudo racionalizamos nuestra generosidad porque nosotros pensamos que no podemos darnos el lujo de ser generosos. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensamos así? Si Pablo
tiene una razón por la que habla primero de contentamiento y luego de generosidad. ¿Recuerdan que les dije que el orden importa? Y esta es la razón. No es un orden accidental. Porque lo que Pablo quiere decir es que el contentamiento conduce a la generosidad. La generosidad requiere cierto grado de contentamiento. Es decir, tienes que estar contento con lo que tú tienes para así poder dar, para poder ser generoso con los demás. Y recuerda lo que hemos venido aprendiendo. El contentamiento no consiste en obtener lo que uno desea. El contentamiento consiste en desear lo que ya tienes, en agradecer por lo que ya tienes. Entonces, es obvio que si tú no estás contento con lo que tienes, vas a gastar todo tu dinero en conseguir lo que tú crees que necesitas y nunca vas a tener un margen en tu cuenta para ser generoso con los demás, ni con la iglesia. Porque siempre andarás buscando ese contentamiento. Entonces es importante que entendamos el día de hoy una cosa. El descontento lleva a la avaricia. El descontento nos lleva a buscar cada vez más, a gastarnos todo lo que tenemos en conseguir algo más. Sin embargo, el contentamiento lleva a la generosidad, a estar feliz y agradecido con lo que tenemos y a dar porque ya hemos recibido. En los versículos 15 y 16 vemos a Pablo diciendo: ustedes, filipenses, fueron los únicos que colaboraron en mi ministerio desde el principio. Es decir, después que Pablo funda la iglesia de Filipos, él continuó y se fue a Tesalónica. Allí fue a fundar otra iglesia. Y fueron estos hermanos, los filipenses, los que se asociaron con Pablo y lo ayudaron económicamente para compartir el evangelio y para fundar una iglesia en Tesalónica. Porque ellos querían formar parte de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, fíjense que Pablo es el misionero y el teólogo más grande de la historia. ¿Sí? Él vivió con abnegación. Él realizó numerosos viajes misioneros. Él llevó el evangelio a los gentiles. Y cuando murió, había una iglesia prácticamente en cada ciudad del Imperio Romano. Este hombre escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Es más, guió a muchísimas personas, miles de personas, a Cristo. Discipuló, capacitó a muchos para el ministerio. Y sin embargo, la mayor parte de su ministerio no contó con ningún apoyo de las demás iglesias. Solamente contó con el apoyo de los filipenses. Entonces allí vemos que existe una gran relación entre la ofrenda que nosotros damos y la participación en el evangelio. Porque muchas de esas iglesias no apoyaron a Pablo, pero los filipenses fueron generosos y lo apoyaron. Ellos tomaron parte de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, si tú no das, no eres un participante. No estás participando activamente. Si realmente uno es un colaborador, entonces tú contribuyes a lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Porque de lo contrario, lamentablemente nos volvemos consumidores o clientes, pero no participantes. La asociación entonces implica, claro, mucho más que dinero. Implica invertir tu tiempo, implica invertir tu talento. Pero el dinero también es una parte importante en la asociación con la iglesia. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros ponemos dinero en la mesa que demostramos con hechos lo que decimos con palabras. Es cuando nos comprometemos realmente con la obra de Dios que demostramos con hechos lo que decimos. Porque tú y yo solemos hablar mucho de generosidad. Nos encanta hablar de lo generosos que somos. Pero muchas veces nuestras cuentas bancarias o nuestros registros de donación no reflejan lo generosos que decimos ser. Mucha gente habla de generosidad, pero no es generosa. Porque asocian la generosidad con sentimientos buenos de generosidad. Pero eso son solo palabras vacías, sin acción. Y esas palabras se las lleva el viento. Entonces nosotros solo ponemos nuestro dinero donde está nuestro corazón. Nuestro dinero va a donde está nuestro corazón. Es por eso que el Señor nos dijo en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también ¿qué? Tu corazón. Es decir, donde sea que tú pongas tu dinero, ahí seguirá tu corazón. Ese es tu tesoro, porque el corazón siempre sigue al dinero. El dinero no solo guía tu corazón,
sino que también lo revela. No solo lo guía, también revela lo que hay en él. Entonces, si tú quieres mover tu corazón, si quieres ser parte de lo que está haciendo Dios, tienes que también mover tu ofrenda y tu dinero. Y tu corazón así lo seguirá. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto has invertido en tus hijos? Todos los que han criado aquí, muchachos ya de 16, 18 años, ¿pueden alzar la mano? ¿Se han puesto a pensar alguna vez cuánto han gastado en sus hijos a lo largo de los años? Los has alimentado día tras día. Algunos no comen 3 veces al día, sino hasta 5 o 6. ¿Sí? Les has comprado los zapatos y la ropa cada vez que no les quedan porque crecen a millón. Le compras algo un mes y al siguiente no les queda. Entonces le has comprado los zapatos y la ropa cada vez que no les quedan. Los has llevado a pasear a todos lados donde han querido y has cubierto también todas las consultas médicas, dentales, todos los brazos rotos, los dientes caídos. Todo lo has cubierto. De hecho, algunos calculan que criar a un hijo desde que nace hasta que llega a los 18 ronda por allí en los $200,000. ¿Por qué gastaríamos tanto dinero en ellos? Es obvio. Lo hacemos porque los amamos. Gastamos esa cantidad porque los amamos. Y es cierto que uno puede dar sin amar. Eso es totalmente cierto. Pero lo que no se puede es amar sin dar. Si tú realmente amas, tú das generosamente. Entonces los filipenses amaban a Pablo y amaban al Evangelio. Y eso se revelaba en todo lo que ellos hacían por él, en todo su apoyo. Ellos participaban en su lucha, en su misión, y lo hacían de una manera constante. Así vemos que la generosidad comparte la carga, el amor y la labor del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La generosidad es una inversión que siembra. Versículo 17. No es que busque la dádiva, digamos el regalo o el dinero. Y ahí es donde algunos podrían decir, ajá, ahí está. Cada vez que vengo a la iglesia, el pastor está hablando de dinero. ¿Cierto? Pero sinceramente, los que llevan un tiempo aquí, yo no puedo recordar la última vez que tuvimos un sermón en el que habláramos específicamente de la generosidad o del dinero. Hoy estamos hablando de la generosidad porque está aquí, en este pasaje en el que concluimos la serie. Así que si tú crees que siempre hablamos de dinero, probablemente llevas mucho tiempo sin venir por aquí, porque la realidad es que no lo hacemos. Pablo se asegura de algo. Pablo se asegura y quiere que entienda que él no les está pidiendo más dinero. ¿Sí? Él no les está pidiendo más dinero. Él no está mendigando ni tampoco está tratando de manipularlos para enriquecerse. No, Pablo les dice, yo lo que busco es fruto que aumente en su cuenta. No buscaba dinero, sino madurez espiritual. No buscaba algo de ellos, sino que buscaba algo para ellos. Entonces la generosidad no es lo que Dios quiere de nosotros, sino lo que Él quiere para nosotros. Porque Dios se fija en lo que damos y también en la actitud con la que lo damos. Y sabemos que Dios bendecirá a aquellos que acumulan tesoros en el cielo. Entonces, cada ofrenda es una semilla. Cada pequeña ofrenda, cada grande ofrenda es una semilla para el reino. Y cada sacrificio es una inversión para la eternidad. Porque nunca se pierde lo que tú le des a Dios. Tú y yo como humanos siempre nos preocupamos por nuestra cuenta individual de jubilación, ¿cierto? Todos estamos depositando allí, ya sea en el Social Security o en algún otro programa, pero todos nos preocupamos por nuestra cuenta de jubilación. Sin embargo, a veces ni pensamos que nosotros en esta tierra pasaremos cuanto mucho 90, 100 años, si tienes suerte. Pero en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Recuerdan? Somos ciudadanos del cielo y por lo tanto sí pasaremos una eternidad en el cielo. Entonces, en vez de preocuparnos tanto por la cuenta de jubilación, tal vez deberíamos también preocuparnos por nuestra cuenta individual para la eternidad. ¿Qué hay en tu cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una contribución a tu cuenta individual para la eternidad?
Fíjense que Pablo nunca menciona la cantidad de dinero. Él no menciona en su carta la cantidad de ofrenda que recibió. ¿Por qué? Porque en realidad no importa. No es el tamaño de la ofrenda lo que importa. Lo que más importa es el corazón detrás de ella. Jesús enseñó que la verdadera generosidad no se mide por la cantidad, sino por el sacrificio. No sé si recuerdan, pero hubo una vez en que mientras muchos daban grandes cantidades de dinero, eso era lo que les sobraba. En cambio, había una viuda que se acercó al tesoro y puso allí todo lo que ella tenía para vivir. Era una tontería lo que ella pudo dar. Sin embargo, a los ojos de Jesús, ella lo entregó todo. Nosotros, por otro lado, pensamos que la generosidad tiene que ver con ser rico. Por eso es que a veces nos cuesta dar. Pensamos, yo necesito hacerme rico, necesito ganar más dinero, necesito un aumento para poder ser generoso. Pero no, ahí vemos en el ejemplo de la viuda que no debe ser rico para poder ser generoso. Ella dio todo lo que tenía y así lo entregó todo. No hay que ser rico para ser generoso. Para ser generoso solo hay que ser generoso. De hecho, las estadísticas muestran que cuanto más gana la persona, menos da proporcionalmente a lo que gana. Es decir, a medida que la persona hace más dinero, en porcentaje menos es lo que das. Así vemos que las personas generalmente, las que tienen mucho, puede ser que en porcentaje den muy poco, mientras que los que tienen poco a menudo son más generosos y dan más en porcentaje. Entonces, ¿cuán generosos vamos a ser? Todo depende de cuál sea tu visión. Todo depende de cuál sea tu visión, porque hay dos formas de ver la vida en general y nuestro dinero en particular. Está la manera de la abundancia y está la manera de la escasez. En Lucas 11:34 dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? En la mentalidad judía, un ojo sano es un ojo de abundancia. En los tiempos en que se escribió esto. Y un ojo malo es un ojo de escasez. Es el lente a través del cual ves el mundo, la realidad, todo en la vida y específicamente tu dinero. Entonces podemos tener una mentalidad de escasez. Y la mentalidad de escasez es que tú ves un mundo de carencia, de superpoblación. Hay más gente que recursos. El futuro es sombrío y trágico. Los recursos son insuficientes. Entonces tengo que pelear a toda costa para conseguir lo que es mío. Eres ciego entonces a la necesidad de los otros. Y solo puedes ver lo que tú quieres y lo que no tienes. Siempre estás consumido por la avaricia, por el descontento, por el miedo. Y nunca estás contento ni satisfecho con lo que tienes. Por eso es que es importante que recordemos la ley de la cosecha. El mismo Pablo, quien en 2 Corintios 9:6 nos dice, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. La mentalidad de escasez lo que hace, hermano, es que te conduce a dar mal. Ves el dar como si es un impuesto o como una extracción y que todo eso se basa en la manipulación o en la culpa. Es como si tuvieses que pagar una factura. Esa es tu posición a la hora de dar. Así que das muy poco en comparación a lo que tienes. O te duele dar, o te cuesta mucho desprenderte de las cosas. Yo recuerdo que cuando yo era niño tenía muchos juguetes. Tenía una gran cantidad de juguetes. Pero recuerdo que a mí me costaba mucho compartir los juguetes con la gente. Y la razón que me costaba compartir era porque yo tenía miedo a perder lo que era mío. Es irónico que yo nunca pagué un céntimo por esos juguetes, pero yo pensaba que eran míos. Pero un día me di cuenta de que aquel apego que yo tenía con esos juguetes me estaba consumiendo. De hecho, me estaba haciendo que me quedara sin amigos. Así que un buen día me levanté y decidí regalarlos todos. Regalé todos mis juguetes. Y cuando yo vi allí la alegría de los demás niños, sentí una libertad inmensa.
fue para mí una libertad desprenderme de aquello que me tenía atado. Nuestra falta de generosidad a menudo se debe a eso. No se debe tanto a la codicia, sino más bien al miedo. Así como yo de pequeño tenía miedo. Porque pensamos, si yo doy esto, entonces, ¿qué me quedará para mí y para mi familia? ¿O qué va a pasar con la economía? ¿O qué va a pasar con mi jubilación? ¿Qué pasará con mis hijos, con su futuro? Empezamos a hacernos toda esta pregunta. No se trata tanto de un defecto de personalidad, sino más bien falta de fe. No confiamos en que Dios tiene en sus manos nuestro futuro. Entonces, en opuesto a la mentalidad de escasez, debemos tener una mentalidad de abundancia. Y con esto no estoy predicando un evangelio de la prosperidad. Pero sí debemos tener una mentalidad de abundancia, porque vemos a través de nuestro ojo sano. Y entonces nos damos cuenta que en el mundo hay abundancia, hay suficiente para todos. Sí, es cierto que algunos lo acumulan y lo quieren para unos pocos, pero la realidad es que hay suficiente para todos. Y si yo entiendo eso, entonces voy a empezar a darme cuenta de que Dios es generoso. La generosidad de Dios la voy a ver y voy a ver que todo lo que yo tengo es un regalo suyo, viene de Él. Toda nuestra vida es un regalo, nada lo merecemos. Entonces eso produce una gratitud hacia Dios y una generosidad con el resto de la gente. Por lo tanto, todo aquel que siembre en abundancia cosechará en abundancia. La mentalidad de abundancia conduce a la generosidad. Porque entonces tú ves dar como una oportunidad, no como un peso o una obligación, sino una oportunidad y una bendición. Lo haces de buena gana, lo haces con consideración, con alegría. Te alegra dar para satisfacer las necesidades de los demás y para avanzar el reino de Dios. Se vuelve un hábito intencional y regular en tu vida, hasta el punto que sientes gozo en dar, en ser generoso. Uno de los ejemplos más cercanos que he visto ha sido nuestro Festival de Otoño de la Herencia Hispana. Fue increíble la manera en que los hermanos, cuando pedimos que colaboraran y participaran, ellos generosamente de su corazón dieron, pero no solo dieron más y más, en sobreabundancia, hasta el punto que pudimos hacer todo ese festival gratis para todos los que venían. Y esas personas pudieron disfrutar de comida, de juegos, de premios, sin ni siquiera tener que pagar un solo centavo. Todo gracias al esfuerzo y la generosidad de nuestros hermanos que sembraron en abundancia. ¿Y saben cuál fue el resultado? Estamos cosechando el resultado de esa generosidad. Esa misma noche 50 personas vinieron a Cristo. Esa misma noche bautizamos 6 personas. Luego al día siguiente bautizamos otras 4 más. Es más, hasta el día de hoy seguimos cosechando salvaciones y bautismos. Todo gracias a la generosidad de esta iglesia. Esa es la generosidad que Dios espera de nosotros. Como dijo una vez el famoso misionero Jim Elliot, un misionero que fue a Ecuador y que dio su vida para llevar allá el evangelio. Él dijo, no es necio quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Es decir, Elliot comprendió que todas las cosas materiales son temporales, pero los tesoros espirituales son eternos. Debemos dar prioridad a lo que perdura para siempre, por encima de toda la riqueza material que se desvanece. Así que la verdadera sabiduría consiste en invertir nuestras vidas en lo que no se puede perder. Cuando eres generoso con tu dinero para los propósitos de Dios, tú estás invirtiendo en la eternidad para ti y en la eternidad para muchos otros. Ese es el gozo de la generosidad. Y por último, punto 3, la generosidad es una adoración que sacrifica. Versículo 18, Pablo dice, lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido. Es decir, todo lo que enviaron los hermanos por medio de Epafrodito fue maravilloso. Estoy bien, estoy agradecido. Ustedes suplieron mis necesidades. Y dice Pablo, fue una ofrenda fragante, un sacrificio aceptable y agradable
a Dios. Fíjense que ahora Pablo usa el lenguaje del templo para describir la adoración. Cuando los filipenses dieron para satisfacer sus necesidades, lo que Pablo dice es que ellos estaban adorando a Dios. Así que nuestra generosidad es un acto de adoración a Dios que huele bien, que tiene un olor fragante. La pregunta es, ¿qué es lo que huele bien para nosotros? ¿Qué huele bien para ti? ¿El café? A mí me encanta el olor del café en la mañana. ¿La parrilla? ¿El tocino? Dicen que todo pega con tocino, ¿no? ¿Las donas, tal vez? ¿Tu cónyuge? Mi esposa dice que siempre huelo bien, pero no pueden creerle porque ella es mi esposa. ¿Qué es eso que huele bien para ti? Para Dios, una ofrenda fragante es nuestra generosidad. Así que la obediencia sacrificial a través de esa generosidad nuestra huele bien para Dios. No damos sacrificialmente para ganar puntos con Dios, para que Él tenga preferencia con nosotros o para ganarnos nuestra salvación. No, damos porque tenemos el deseo de agradar a Dios nuestro Padre. Por eso dice Él en el versículo 19, es por eso que mi Dios proveerá a todas y cada una de sus necesidades, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Cuando adoramos a Dios a través de nuestra generosidad, Él nos da la capacidad de ser generosos. Él nos da la capacidad de serlos. Es decir, es como que Dios es el que financia nuestro propio estilo de vida de generosidad, porque es Él quien provee conforme a sus riquezas. Todo es de Él. No se basa en nuestros recursos, sino en sus recursos. Todo pertenece a Él. Y la realidad es que tú y yo no podemos superar a Dios en generosidad. Y tampoco podemos dar sin Dios. Porque es Dios quien nos da el dinero para ser generosos. Dios es el que nos da todas las bendiciones para que nosotros bendigamos a otros. Si te pones a pensar, es muy fácil gastar el dinero de otra persona. ¿No es así? Es muy fácil gastarlo cuando no es tuyo. Por ejemplo, a veces mis hijos venían y me pedían $50. ¿Cómo para qué? No, es que queremos comprarte un regalo de Navidad. Yo mismo le estoy dando el dinero para que me compren el regalo y me lo devuelvan a mí. Bueno, eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios es glorificado por todos aquellos que están emocionados por devolverle a Él lo que Él ya nos dio con gracia y con generosidad. Porque en realidad Jesús es el mayor acto de generosidad. Jesús es lo mayor. Él se dio a sí mismo. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, a ti y a mí, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Cuando nos dice que siendo rico es porque Jesús era infinitamente rico. Él era amado, honrado, adorado por el Padre, por el Espíritu Santo, por los ángeles en el cielo, pero por amor a nosotros se hizo pobre. Se hizo carne y hueso, vino a esta tierra, se despojó de todo su estatus, tomó nuestra condición sin haber tenido pecado. Él se volvió pecador por nosotros. Vivió también en pobreza, en humillación. Él cargó nuestro pecado y nuestro dolor. Y también enfrentó el dolor y la muerte. Y todo lo hizo por nuestro bien. Todo lo hizo por cada uno de nosotros. Y lo hizo porque Él tenía una gracia desbordante. Una generosidad desbordante. Y lo hizo para que por medio de su pobreza, por medio de lo que Él hizo, tú y yo llegáramos a ser ricos. Ricos más allá de lo imaginable. Jesús nos dio de sus riquezas. No fue que nos dio una parte de sus riquezas. No, Jesús entregó sus riquezas. Lo entregó todo. Él no dio solo lo que le sobraba.
sino que Él renunció con alegría a todo su poder y se hizo completamente vulnerable por nosotros. Y todo lo hizo para que pudiéramos tener todo el amor y todas las bendiciones que Él se merecía. El Evangelio, hermanos, nos impulsa a sacrificarnos generosamente por el bien de otros y por el reino de Dios. ¿Cómo podemos ser tacaños aquellos que hemos probado el amor extravagante de Cristo? ¿Cómo podemos ser tacaños aquellos que han experimentado ese amor? Tú y yo nunca nos parecemos más a Dios que cuando somos generosos. Y nunca nos parecemos menos a Dios cuando nos negamos a ser generosos. Porque Jesús derramó toda su sangre. Él no dio solo una parte de su sangre, Él lo dio todo. Él entregó todo por nosotros. ¿Alguna vez has oído hablar de Zaqueo en Lucas 19? Zaqueo es un hombre interesante. Zaqueo era un hombre muy pequeño, dice la palabra. Y Zaqueo además era un cobrador de impuestos. Y en ese entonces los cobradores de impuestos eran odiados. Y además de eso, Zaqueo era un ladrón. Porque él le quitaba más de lo que debía quitarle a la gente. Era codicioso, estaba obsesionado con sus posesiones. El dinero y sus posesiones eran su ídolo. Pero un día, este Zaqueo oyó hablar de Jesús y se sintió tan avergonzado y tan pequeño que de hecho tuvo que subirse a un árbol para poder ver y oír a Jesús. Y entonces Jesús se acercó a Zaqueo y tuvieron una conversación como la de hoy, incómoda. Pero cuando Zaqueo se encontró con Jesús y cuando Jesús fue a casa de Zaqueo, le mostró su gracia. Y porque le mostró su gracia fue salvado. Y entonces Jesús entró en su vida y transformó su corazón. Y adivina qué pasó después con Zaqueo. El hombre que era un cobrador de impuestos, el hombre que era un ladrón y le robaba a su propia gente, cambió su perspectiva sobre el dinero. El hombre que todo lo codiciaba y todo lo quería para él, de repente la respuesta de él a la gracia de Jesús fue que él devolvió 4 veces más el dinero que él había robado. Y no conforme con eso, dio el 50% de todo lo que tenía para ayudar a los necesitados. Y Jesús entonces dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Jesús no dijo que porque él dio su dinero, ahora era salvo. Eso no fue lo que dijo Jesús. Pero Jesús sí dijo que porque ya era salvo, porque experimentó la salvación, ahora sí podía ser generoso y ahora sí podía hacer lo correcto y dar de su dinero. Así que tú y yo nunca nos parecemos más a Jesús que cuando somos generosos con los demás. Así como Jesús ha sido generoso con nosotros, tú y yo estamos llamados a ser generosos con todo lo que Dios nos ha dado. Pero antes de poder darle tu tesoro a Jesús, antes de poder darle tu dinero, tu tesoro, debes primero entregarte a Jesús. No podemos ser generosos al menos que Jesús viva en nosotros. ¿Te has entregado primero a Jesús? Jesús se entregó a nosotros primero. Él se entregó a nosotros primero para que nosotros nos entreguemos primero a Él. Porque Jesús nunca nos va a pedir dar algo que Él ya no haya dado primero por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración y cántico. Y allí donde tú te encuentras podemos agachar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos para orar juntos. Y si tú allí donde estás sabes muy bien que aún no has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo hoy, esta es la oportunidad que tienes. Después que oremos y estemos cantando, el altar estará abierto. Puedes venir adelante y con gusto oraremos por ti.
No podemos entender realmente la generosidad hasta que tengamos a Cristo en nuestro corazón. No es sino hasta que entregamos nuestra vida a Él que podemos entender que Él nos dio primero. Él se entregó por nosotros primero. Y es cuando estamos en Él, cuando lo recibimos, que podemos realmente experimentar un gozo que nos lleva a ser generosos, a dar sin medida, porque Él nos dio todo y Él se dio a sí mismo primero. Así que si no has experimentado este gozo, este contentamiento, el Señor te está invitando hoy. Ven adelante y con gusto oraremos por ti. Si estás aquí y estás luchando contra ser generoso, o si estás preocupado porque piensas que las finanzas no cuadran, que Dios tal vez te ha abandonado, que Dios no va a proveer, ven adelante y oremos juntos. Queremos orar por ti para que tú tengas la seguridad de que el Señor está contigo y que Él te va a acompañar. Padre, te doy gracias por tu palabra, por esa verdad, Señor, que tú has dejado para nosotros. Gracias por recordarnos, Señor, que tú siempre das, que tú eres el iniciador de todo, que tú nos buscas y que tú entregas todo, Señor, por nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, que lo único que esperas de nosotros es que te demos nuestro corazón, que nos entreguemos por completo a ti y que al entregarnos a ti, Señor, tú nos das vida y nos das abundancia para que podamos ser generosos con otros y dar sin pedir nada a cambio, sin medida. Y si hay alguien acá, Señor, que está pasando por problemas, por una situación económica difícil, o simplemente has perdido un poco la confianza, Señor, que pase adelante y reciba consuelo en oración, en tu palabra. Es en tu nombre precioso que oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Así que a medida que cantamos esta próxima canción, si quieres venir adelante por oración, ven y aquí tendremos a personas listos para orar por ti.